Bienvenidos a Buenas noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas noches, Buena Suerte, con Yanessi Espinal. Buenas noches y buena suerte en este lunes 8 de enero del año 2024. Nosotros estamos felices de compartir con ustedes como cada día. Siempre me gusta comentarles que hay que madrugar, el que madruga Dios lo ayuda y yo creo en eso, entonces yo madrugo muchísimo para que Dios me ayude, pero entre más, esto es un esfuerzo, señores. Entonces, uno termina agotado a esta hora, pero honestamente que el encuentro con los seguidores de Buenas noches y Buena Suerte para mí es como una terapia, es como si iniciara el día. Gracias por esa energía positiva que siempre nos inyectan para poder compartir con ustedes los distintos puntos de vista de los temas de la agenda nacional. Gracias por entrar en contacto con nosotros a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Gracias, mi gente. Ya estamos con la rutina que caracteriza intensa porque las festividades de Navidad y Año Nuevo concluyeron definitivamente y este lunes 8 ya las escuelas han abierto de nuevo para recibir a los estudiantes después del largo descanso de Navidad y Año Nuevo. Ya todo el que viajó regresó, se reintegra y sobre todo la política está en sus buenas. Ayer el presidente Luis Abinader encabezó los actos de el inicio oficial de la campaña, vamos a decir inicio de una manera formal, porque la campaña nunca se ha detenido. Pero el presidente primero encabezó un evento en el Palacio de los Deportes, un evento muy vistoso, bien montado, del Partido Revolucionario Moderno, y luego caravaneó con el candidato alcalde Dio Astacio de Santo Domingo Este y la candidata de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo. Para mañana el PRM está convocando una rueda de prensa y habría que ver si se trata de que vaya a anunciar de nuevo las actividades proselitistas que seguirá encabezando el presidente Abinader. Entre las novedades del evento de ayer del PRM que el presidente anunció es que ellos van a integrar varios frentes de campaña, que tendrá uno José Ignacio Paliza como presidente del PRM, y me llamó la atención lo que dijo, y las Raqueles, se refiere a la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que es miembro de la dirección ejecutiva del PRM, y me imagino que al decir las Raqueles se está refiriendo a la primera dama, doña Raquel Albaje, muy popular y querida, pero me parece extraño que ella pueda formar parte de uno de esos frentes porque ella no es una dirigente del partido, no es miembro de la dirección ejecutiva y no sé cómo la vería, cómo sería que encajaría ella para encabezar uno de esos frentes o si lo hará junto a la vicepresidenta Raquel Peña. Pero el caso es que la primera dama ha quedado incluida al presidente, es decir, las Raqueles. Entonces, pero muy bien que le ha ido al presidente Abinader, dicho sea de paso, con las Raqueles, porque doña Raquel Arbaje es una mujer muy popular, que la gente la admira, la sigue, la quiere, y la vicepresidenta ni se diga, es una mujer de acción que lleva temas duros del Estado, no hay nada que se haya puesto en sus manos, que esta mujer no tenga la capacidad de buscar una salida, una solución positiva para el gobierno del presidente Luis Abinader, esa es la verdad. Así que son dos damas que tienen un gran valor político para la gestión del presidente y del PRM. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando la campaña. Pero entre las cosas que también sucedieron ayer
fue que el presidente Luis Abinader volvió a decirle a la oposición, me imagino que a Leonel Fernández, aunque no le dijo el nombre, que ellos le dio muchísima gavela, que ay Dios, él se sentó y lo dejó que corrieran, que verdad que avanzaran, pero que a pesar de eso no pasa del 24%. Pues ustedes saben que palabras traen respuestas. Y a mí me sorprendió que el presidente Leonel Fernández le respondiera a través de la cuenta de Twitter hoy al presidente Luis Abinader ese 24% que él dice coloca el nivel de aceptación en el electorado que tendría Leonel Fernández. Voy a leerle el tuit que escribió Leonel Fernández, que acompañó de fotos que al parecer forman parte de una entrevista que tiene o tuvo en el periódico Listín Diario. Me parece que es una entrevista que saldría mañana y que él fue al periódico Listín Diario. Pero la respuesta a las declaraciones del presidente Luis Abinader no fue en el marco de esa entrevista, no, fue una respuesta. Incluso su equipo de comunicaciones ha enviado una nota con estas observaciones, con esta respuesta que le dio Leonel Fernández al presidente Luis Abinader. Vamos a leerla para después hacer los calificativos. Miren, dice Leonel que vamos a leerlo completamente. Presidente Abinader, los que no llegan ni al 24 ni al fin de mes son los millones de dominicanos que a diario deben de hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos. Dígale a esos cientos de familias que están por debajo de la línea de pobreza que en este país los chelitos rinden. Dígale a cientos de miles de niños que padecen hambre, que carecen de un buen sistema de salud y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio fue favorable para ellos. Presidente Abinader, su entorno le miente o usted quiere creer sus propias falacias. Le exhorto a que visite los barrios del país o se detenga en cualquier esquina y converse con la gente del pueblo, y sean ellos quienes le expresen las necesidades que padecen en su diario vivir, agravadas por su gobierno improvisador. Definitivamente que cuando leí esta respuesta de Leonel Fernández al presidente Luis Abinader, no tuve otra calificación que decir que es una respuesta brillante, políticamente brillante, porque toma el discurso del 24% que Abinader le quiere asignar a Leonel y lo toma para darle un giro al tema económico, que es el talón de Aquiles del presidente y del gobierno, la inflación y la falta de circulante. Ustedes saben que la inflación ha sido permanente, aunque para el año pasado el Banco Central anunció que se colocó en los niveles de proyección, que es más o menos un 4%, eso no significa que los precios bajaron, no, significa que dejaron de subir. Entonces, la realidad hoy es que la gente compra más caro que en el 2020, cuando llegó el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, si se compara el tema de cómo estaba la economía personal particular de la mayoría de los dominicanos, entonces va a estar peor, porque a esto se añade que el pasado año prácticamente no hubo crecimiento. A puras penas se proyecta un 2.5%, ante una economía acostumbrada a crecer 5% y 5.5%, eso es nada. Entonces, es brillante que Leonel Fernández haya tomado ese número y colocado el tema económico en el debate. Obviamente que es una estrategia correcta y me parece que el presidente Luis Abinader entonces tendrá que arrepentirse de seguir repitiendo eso, porque me imagino yo
que Leonel entonces se encargará de recordarle que a la gente el dinero no le alcanza, no llegan al 24, que es el día previo del pago a los que trabajan en el Estado, y al 30 o diferentes fechas a la gente que trabaja en el sector privado. Entonces es sí una respuesta políticamente muy correcta y brillante la que le ha dado Leonel Fernández al presidente Luis Abinader. A propósito del inicio de las actividades ya que no se van a detener, hemos visto que la oposición está más pasiva. No significa, por supuesto, que no esté trabajando, pero tiene menos actividades multitudinarias. Tenemos entendido que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo y el PRD, que conforman los partidos del bloque opositor y de la Alianza Rescate RD, están ocupados afinando la maquinaria, aceitando la maquinaria interna. Me parece que para eso se les hizo un poco tarde. Quizás tienen que activar y salir a trabajar, hacerse sentir, porque evidentemente que el PRM tiene una estrategia, yo no sé si le dé resultados, pero es la estrategia que se evidencia de enviar un mensaje generalizado a través de esa campaña mediática tan intensa y que tiene de apabullar, de que aquí no hay nada que buscar y que ellos van a ganar la mayoría. Decía el presidente Luis Abinader que podrían ganar hasta el 70% de las alcaldías y los distritos municipales. Entonces, me parece que para hacerle frente a esa estrategia de apabullamiento, de decirle a la población, aquí nadie tiene nada que buscar, nosotros ya ganamos, y de generar esa desmotivación del voto contrario al PRM, la oposición tiene que enfrentarlo, pero tiene que enfrentarlo de una manera más activa. Me parece que aquí en este punto el PRM ha picado adelante. El Partido Revolucionario Moderno tiene problemas serios. Y el hecho de que ayer el alcalde de La Vega y el jefe de la campaña municipal del PRM, además presidente de FEDOMU, Kelvin Cruz, haya amenazado a los PRMistas que no se integren con que serán expulsados de su partido, entonces indica que allí hay informes de que hay gente que no está animada a integrarse. Y tanto es así que fíjense ayer en Santo Domingo Este, donde el PRM tiene las mejores posibilidades de ganar la alcaldía, hubo señales que no son tan alentadoras. Por lo tanto, habría que ver qué va a pasar con ese partido en ese municipio específicamente. Digo que el PRM allí tiene todas las de ganar porque la oposición va dividida. Hasta el PRD lleva una candidatura. Por lo tanto, es muy probable que el PRM, que tiene 22 partidos aliados que apoyan a Dio Astacio, pueda fácilmente quedarse con la plaza. Sin embargo, ayer el alcalde Manuel Jiménez, que marchó en la caravana que encabezó el presidente Luis Abinader y se hizo sentir, y su mensaje fue, no que sean triunfalistas como él escribió en una cuenta de Twitter, no, su mensaje fue, yo no estoy apoyando a Dio, yo estoy apoyando al presidente Luis Abinader. Primero porque andaba con un polo, un t-shirt con el nombre del presidente, cuando no es la campaña del presidente la que se está promoviendo, tampoco es la que va primero, es la de Dio Astacio. Y él además colgó un mensaje en su cuenta de redes sociales donde dice que hay triunfalismo en el PRM. Todo eso es sintomático y habría que ver cómo los partidos de oposición logran capitalizar este descontento que caracteriza no solamente a los seguidores del alcalde Manuel Jiménez por la forma en que fue derrotado en las primarias del PRM el 1 de octubre del pasado año. Es que la base de ese partido ha sido maltratada en ese municipio. El PRM no se siente en el gobierno y Dio Astacio tampoco es uno de ellos. El pastor Dio Astacio es un recién llegado al PRM. Entonces,
dirigentes como Bertico Santana, como Adán Peguero, que siempre han estado ahí, han sido desplazados para que personas recién llegadas a ese partido tenga mayor notoriedad y se alce con las candidaturas, porque se sabe que Dio Astacio tuvo el apoyo del presidente y del gobierno para su candidatura. Entonces hay dirigentes como Bertico Santana que no inventan, que se integran y es de los que ha trabajado para lograr que el PRM pueda estar totalmente unificado en Santo Domingo Este. Sin embargo, hay otros casos que no son así, y no solamente de dirigentes de este renombre. Está el caso de Adán Peguero, que no solamente fue afectado porque el gobierno prefirió apoyar a un recién llegado en lugar de respaldarlo a él, que además es el presidente de la organización en el municipio, es que fue desconsiderado en el gobierno con un caso que al parecer no tenía méritos judiciales, que fue más un escándalo que otra cosa, y fue apartado del gobierno. Pero lo mismo pasó con la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, y su papá, que son dirigentes connotados de Santo Domingo Este y que han sido maltratados en el gobierno del PRM, en su propio gobierno, en su partido, y habría que ver si es verdad que ellos se van a integrar para que suba alguien que no es de ellos. Recuerden que ya este sector de los Jiménez, de Luz del Alba y su papá, habían tenido una confrontación con el alcalde Manuel Jiménez, e incluso la sala capitular, en la renovación de la sala capitular que se hace cada año en los consejos de regidores, no fue la línea del alcalde, ni siquiera lo que decidió el PRM, lo que se impuso allí. Allí se impuso otra cosa, lo que decidió el partido y un sector de ese partido. Es decir, que el PRM tiene problemas en Santo Domingo Este. Con esto no estoy diciendo que finalmente, a pesar de todas esas dificultades, no se alcen con la alcaldía por la división de la oposición. Pero esa situación tiene otra lectura. Aún la oposición pierda la plaza, es posible que todos los votos que logre sumar la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, entonces superen en cantidad de votos al PRM, y eso sería una muy mala noticia para ese partido, porque para mí lo más importante de febrero no es cuántos alcaldes usted gane, es la cantidad de votos. Si el PRM y sus 22 partidos aliados no logran superar en cantidad de votos a la oposición, dividida o no, el PRM recibirá un gran golpe político para su narrativa de que gana fácilmente en primera vuelta. Entonces, en febrero, eso es lo importante, pónganle ojo a eso, quién saca más votos, incluso dentro de los propios partidos de oposición, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, quién sacará más votos, ese será el partido más fuerte. Entonces, eso es lo esencial en febrero, desde mi perspectiva, incluso para posibles alianzas, que se ha planteado la posibilidad de una alianza en primera vuelta para apoyar a Leonel Fernández, que el PLD apoye a Leonel Fernández desde la primera vuelta. Es un escenario que está planteado, que está encaminado, que los actores más importantes de la alianza y que trabajan la estrategia de oposición con la finalidad de retornar al poder están llevando con seriedad, y es un tema que ha ido avanzando. Que se logre o no, no lo sé, pero el planteamiento está hecho, y yo creo que es lo mejor que puede hacer la oposición, lograr un acuerdo de primera vuelta, porque ya está claro quién entre los candidatos de oposición es el favorito. Y si ya se sabe lo que va a pasar el 19 de mayo, ¿para qué esperar a junio para lograr un posible acuerdo? Yo creo que si la oposición logra unificarse en torno a la candidatura presidencial de Leonel Fernández, le dará un golpe de efecto demoledor al PRM, porque solo el hecho de la unificación tiene que sumar entre 5 y 10% a la candidatura opositora por el impacto y
porque se generaría una perspectiva de triunfo real y de que hay posibilidades reales de ganar, pero yendo todos divididos y se mantenga la narrativa de que el presidente Luis Abinader pueda ganar en primera vuelta con este voto dividido, es posible. Eso pasó en el año 2000. Hipólito Mejía ganó gracias a la división del voto del PRSC y de el PLD. El mismo voto unificado que ganó en el año 1996 se dividió en el 2000 y eso facilitó el triunfo de Hipólito Mejía, que aunque no logró el 50+1, pues era cuesta arriba ir a una segunda vuelta cuando el presidente Balaguer, que quedó prácticamente en segundo lugar, ya había dicho que, ¿verdad?, cuál era su situación. Además, es hasta una actitud poco inteligente de un político que a las puras penas le faltan unas cuantas décimas para lograr superar la meta del 50+1, someter al país a una segunda vuelta cuando ya era evidente lo que iba a ocurrir. Así que la oposición tiene que ponerse a trabajar su tema de una alianza en primera vuelta, que son las posibilidades reales de triunfo. Yo no veo posibilidades de triunfo como lo ha planteado muchísima gente, que yo creo que probablemente gente como Leonel Fernández, Abel Martínez, Danilo Medina tienen que guardar las formas y no hablar de alianza en primera vuelta, porque hay que respetar los candidatos que serían sus potenciales aliados si no logran la alianza en primera vuelta. Pero no me parece que no sea que estos dirigentes tengan la conciencia debida de que realmente el impacto importante de ese acuerdo estaría en hacer una alianza en primera vuelta, porque es solamente el impacto suma votos a la candidatura unificada. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas noches, buena suerte. Nosotros estábamos hablando de las dificultades internas que tiene el PRM en Santo Domingo Este y que quedó evidenciada con la actitud ayer del alcalde Manuel Jiménez. Pero ese no es el único problema que tiene el PRM. A mí me sorprendió ayer cuando Víctor de Asa anunció como candidata a senador, el candidato a senador de Dajabón, Aney algo, no recuerdo el apellido. Y es el único caso, mencionó ese y otros más. Pero ¿por qué él hizo eso? Porque en Dajabón el PRM tiene un lío que para desatarlos yo no sé cómo lo van a lograr. Porque es que los demás candidatos como la señora Gil, ella es, no recuerdo, que participaron en el tema de las encuestas. Está Mario Torres, participó Salvador Holguín y participó Menegilda. Menegilda es que ella se llama Gil. Bueno, ella fue diputada y es una dirigente connotada del PRM en la provincia de Dajabón. Pero ¿qué significa que se haya ocupado Víctor de Asa de decir ese nombre en ese escenario? Bueno, que ahí hay problema y fue una forma de darle respaldo a Ney y fue un mensaje, el que va es este. Entonces vamos a ver si es verdad que la dirigencia de Dajabón se va a integrar a trabajar por esa candidatura que está totalmente cuestionada, porque los demás competidores en las encuestas alegan que fue víctima de una manipulación de los procesos de encuesta, de los cuestionarios, esas cosas que generaron esas encuestas en todos los partidos, no solo en el PRM. La verdad es que es un método poco creíble y que siempre genera la duda, porque es posible, es manipulable, porque no es constatable. O sea, la gente no participa, no puede ver cómo votó cada quien ni qué se hizo. Y la duda de que se pudo manipular es imposible que no quede. Entonces el PRM tiene ese problema en Dajabón, pero el PRM tiene problema en Santiago. La salida definitiva de la boleta senatorial de Eduardo Estrella, que ya incluso fue anunciado como el candidato
no, como el coordinador de los partidos del bloque de aliados, son 22 partidos aliados y Eduardo de Estrella tendrá esa responsabilidad de coordinar la campaña de los aliados al PRM. Entonces han surgido una gran cantidad de aspirantes en Santiago. Pero el daño, yo creo, a ese partido y a la plaza no estaría en que surgen muchos candidatos o no. Se ha hablado incluso que le han hecho la propuesta a Julio César Valentín de que acepte encabezar la boleta del PRM. Tengo entendido que él ha dicho que no, pero uno nunca sabe. Pero ha salido el nombre del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, del exministro de Salud, Plutarco Arias, que dice que tiene un grupo de 100. También el alcalde de Puñal, la gobernadora Rosa, no recuerdo el apellido de doña Rosa ahora, que dice que ella es la que tiene estructura y que lo de Daniel Rivera es un invento. Pero fuera de que sea esta gran cantidad de aspirantes lo que afecte al PRM, yo creo que no está ahí, porque eso es democrático y finalmente si se escoge un método democrático, además esa candidatura fue reservada por las autoridades del PRM, quien el partido decida, bueno, pues estaría bien, hay que aceptarlo. Pero el daño está en la duda, en la incertidumbre que genera. Santiago es una plaza política complicada. Y por más inversiones que tenga allí el PRM, por más monorriel, por más que el presidente se mudó a Santiago, señores. Para mí Santiago es el epicentro de la gestión, del cariño, de la atención del gobierno del presidente de la República. Además, la vicepresidenta Raquel Peña es de allá, una mujer de ese perfil, con una capacidad impresionante y que ha dejado a todo el mundo así satisfecho con su trabajo. Entonces el PRM tiene que estar alto en Santiago. Sin embargo, no se descuiden porque los santiagueros fraccionan el voto y les gusta castigar también. Al santiaguero le gusta castigar. Entonces resulta que allí yo creo que este escenario le genera un panorama muy positivo a Demóstenes Martínez, como ocurrió en la capital con Omar Fernández. Demóstenes es uno de esos políticos de un perfil que a la gente le encanta por sus propuestas, su capacidad, por su forma no controversial de ejercer el oficio de político, y Demóstenes tiene un alto perfil político. Ustedes saben que estuvo a punto de ser presidente de la Cámara de Diputados y su formación sólida y su lealtad a su partido, pues eso no está en discusión. Entonces Demóstenes es el Omar de Santiago. Yo creo que sí, que Omar siempre tuvo un buen perfil para aspirar a la senaduría. Y me voy a atrever a decir que en este momento, eso puede cambiar porque la política es cambiante por los fenómenos, por los imponderables que suceden. Pero si las cosas siguen como van hasta mayo y Omar se maneja de manera correcta, yo me atrevería a decir al día de hoy que ya fue electo como el senador de la capital. Ya los capitaleños lo eligieron. El reto de Omar ahora es mantener esa simpatía o aumentarla y llevarla hasta el día de las votaciones del 19 de mayo. Pero ya Omar está electo senador de la capital. Ya los capitaleños lo eligieron. Para mí es un asunto de que él pueda mantener eso hasta mayo. Pero ya Omar está electo senador del distrito. Me parece que a Demóstenes le puede ocurrir lo mismo en Santiago, porque es que el PRM ha manejado con mucha torpeza tanto el tema de la capital como el tema de Santiago. Se sabía que Eduardo Estrella desde hace muchísimo tiempo, desde agosto del año pasado, dijo que él no iba a repetir como senador de Santiago. Y al parecer, quizás no sé quién dentro del partido mantuvo la esperanza de poderlo convencer de que él encabezara de nuevo la boleta. Pero don Eduardo ya no es una persona para estar en esas cosas, no lo necesita, honestamente. Si yo estuviese también
cómo él tampoco aceptaría una candidatura. Es mucho trabajo político, es mucho desgaste, es mucho recurso para alguien que ya tiene una carrera política consolidada y un nombre hecho, como es el caso de don Eduardo Estrella. Entonces a mí me parece correctísima desde el punto de vista de sus intereses que don Eduardo haya dejado esa plaza. Pero el PRM lo manejó con torpeza, igual que como hizo en la capital. Manejó con un nivel de torpeza ese caso de Faride y finalmente la maltrató, la desconsideró, aunque ella no lo diga, pero Faride ha sido desconsiderada dentro de su partido. Generó una situación que si Guillermo Moreno va, que si no va, y una serie de situaciones que pudo haberse evitado y que se pudo haber evitado para tener una consecuencia política menos negativa para el partido, pero ese fue un tema mal manejado. No solamente que la candidatura de Guillermo Moreno yo no creo que prenda ni guste en la capital, es mi percepción y lo digo, no creo que sea el ciudadano que el capitaleño quiera escoger, porque el votante generalmente se enfoca, se perfila, se inclina por los candidatos que sienten cercanos a ellos, que se parecen a ellos, que es para mí la mayor virtud de la candidatura de Omar, además de sus condiciones, de que es una promesa política de futuro y todo lo que usted pueda entender. Pero Omar, desde sus condiciones físicas hasta su forma de ser, se parece a la mayoría de los votantes. Eso no pasa con Guillermo Moreno. La mayoría de los votantes no tiene una actitud petulante de estar insultando a los demás, ni de prepotencia, de creerse por encima de los demás, que tiene una superioridad moral o que usted es superior intelectualmente. No, el votante rechaza ese tipo de figuras políticas. Al votante no le gusta la altanería y la prepotencia que exhiben candidatos como Guillermo Moreno. Entonces, por eso digo que es difícil que Guillermo Moreno pueda hacer empatía y prender como candidato, pero no estoy tampoco dando un diagnóstico que eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que yo pienso. Además de que Guillermo Moreno se visualiza, se tiene la imagen de un hombre lejano del ciudadano común, de la mayoría del ciudadano, porque nunca lo he visto haciendo ni siquiera campaña en los sectores populares. No, él es un hombre de élite y esa es la imagen que la gente tiene. Que sea así o no, en la realidad no lo sé, porque no lo conozco en lo personal, pero la imagen que él ha construido de su figura política es de un hombre petulante, prepotente y con una superioridad moral e intelectual que la gente rechaza. Aunque usted la tenga, a la gente no le gusta, a la gente se identifica con el político humilde, con el político que se parece a él. Por eso usted ve que figuras como Hipólito Mejía le caen tan bien a la gente y la gente es capaz de votar por ellos. ¿Por qué? Porque se parecen a ellos. Por ejemplo, la alcaldesa de la capital tiene un carisma innegable. Carolina Mejía tiene una capacidad de conectar con el votante envidiable. Pero esas son características. Así es doña Margarita Cedeño. Doña Margarita, independientemente de los errores que pudo haber cometido en la última etapa del proceso electoral del PLD y después ya en la oposición cuando aspiró a la candidatura presidencial de su partido, no le fue bien, ella no se manejó bien, no estuvo bien asesorada, pero eso no le quita las condiciones políticas que ella tiene. Margarita tiene la virtud de que ella se parece a la mayoría de la gente, ella sabe conectar con la gente, ella sabe hacer sentir, o sea, ella tiene carisma, eso que la gente llama carisma, ella lo tiene, igual que la alcaldesa del distrito. Así que, por cierto, hay un videíto por ahí que se hizo popular del pasado sábado, donde en una patineta aparece la alcaldesa y la oposición ha intentado sacarle ventaja, pero a mí me parece una forma muy particular y dinámica que tiene doña Carolina de llevar su campaña por la alcaldía del distrito. Esto se ocurrió fue en el marco
de la cuarta edición del intercambio de plásticos por juguetes, una iniciativa muy importante de la alcaldía del distrito porque va generando conciencia sobre la necesidad del reciclaje y el daño que le hace el plástico al medio ambiente. A propósito de todos los impactos que hemos tenido con el cambio climático, es necesaria una conciencia colectiva sobre este tema. Y el pasado sábado fue la cuarta edición de esta iniciativa de cambiar plásticos por juguetes, muy bonita y que va creciendo y ya se va volviendo, vamos a decir, una tradición para el Día de Reyes, que la alcaldía organice este evento, que ojalá sea imitado también por otros gobiernos locales, para que esa conciencia sobre la necesidad del reciclaje se extienda a todo el país y el ciudadano pueda generar más conciencia sobre su responsabilidad con la preservación del medio ambiente. Así que quise hacer, esto fue como un comercial con relación a este evento de la alcaldía del distrito, pero volviendo un poco al tema del PRM y las dificultades que tienen distintas provincias, es una realidad. También tiene problemas de integración el senador Antonio Taveras, que no está bien en las encuestas. Además, allí el PLD y la Fuerza del Pueblo llevan una candidatura unificada, que es la de doña Cristina Lizardo. Por lo tanto, el senador Antonio Taveras tiene muchas probabilidades también de perder la plaza que ganó en el 2020, porque el PRM también tiene resistencia a asumir y trabajar por esa candidatura. Entonces el PRM tiene problema en las tres principales plazas senatoriales del país. Tiene problema en el distrito porque ya se lo dije. Para mí ya Omar fue electo el senador de la capital. Es un asunto de tiempo y de hacer eso realidad en las urnas. Ojalá que ninguno de los seguidores, asesores de Omar Fernández o el propio Omar nos esté escuchando y no se llene de triunfalismo y vaya y se siente o empiece a hacer locuras para perder lo que tiene ganado. Omar es un gran amigo y no le veo ese tipo de actitud. Más bien es un joven político que trabaja y no se cansa de trabajar y está cosechando los frutos de su trabajo. Eso es lo que está pasando, pero no se llenen de triunfalismo, que siempre es muy mal consejero. Entonces el PRM tiene problema en la plaza del distrito, tiene problema en la segunda plaza que es de impacto político, que es Santiago, a nivel senatorial, y tiene la misma situación en Santo Domingo y en Dajabón. Hay más espacios donde este partido tiene problemas. Entonces habría que ver cómo eso también impacta, si tiene un efecto dominó y termina también afectando la candidatura del presidente Luis Abinader. Es decir, que el PRM tiene dificultades internas que debe resolver, que tiene que enfrentar, porque no es tan bello todo como lo están pintando. Y yo creo que ayer hubo dos señales importantes en este sentido: la actitud de Manuel Jiménez y la amenaza de Kelvin Cruz en el evento del lanzamiento de la campaña, del inicio de la campaña municipal, cuando dijo que el que no se integre será expulsado. Él usó el término es para afuera que va. ¿Pero por qué lo dice? Lo dice porque hay situaciones, porque él no se lo va a inventar de la nada. ¿Quién va a amenazar a PRMistas si no están conscientes de que hay una situación de gente que no se quiere integrar? Entonces, es lógico que este partido tiene problemas para compactar su estructura interna para el apoyo de las candidaturas congresuales y municipales. No he visto esa misma actitud con relación a la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader. Ahora habría que ver si es que todavía falta mucho tiempo y la gente se cuida, o si finalmente sí el presidente ha logrado no solamente cohesionar toda la estructura partidaria alrededor de su figura y de su proyecto de reelección, sino si además están entusiasmados y con la decisión de salir a buscar votos, que no es lo mismo ni es igual. ¿Ustedes ven? Entonces, aquí hay muchas cosas que todavía tienen que definirse y que el tiempo tendrá que aclarar. Por eso hoy nosotros en el periódico El Caribe, antes de hacer
ese comentario de los diferentes variables que te dicen claramente que no podemos hacer como proyecciones generalizadas tan de manera como segura, no, porque es que el contexto político indica que hay cosas que no están del todo claras. Pero antes de eso, quería también comentarles que el PRM no solamente tiene problemas en Santiago, en la Plaza Senatorial. A mí me luce que el PRM va a volver a perder la alcaldía de Santiago. Son muchas las señales. La oposición está totalmente compactada en Santiago alrededor de la candidatura de Víctor Fadul. Pero además, aquí se produjo una reunión en diciembre del pasado año, recién concluido año 2023, donde un importante dirigente del PRM participó en un encuentro con el dirigente del PLD, Monchi Fadul, que es el papá de Víctor Fadul, que me imagino está haciendo todos los amarres posibles para que su hijo sea el alcalde. ¿Qué se habló ahí? Yo no sé. Pero, ¿usted cree que políticos que se juntan supuestamente a jugar domino y a beberse un trago en medio de una campaña de partidos diferentes, de oposición y de gobierno, algo se habló? Algún interés había ahí y se trató en una casa campestre que está ubicada, que está entre Santiago y la capital. Por ahí se hizo ese encuentro, así que hay que averiguar bien en qué andan estos dirigentes del PLD y esos dirigentes del PRM que estarán tramando, porque tengo yo una señora que me asiste en los quehaceres del hogar, mi querida Raquel. Dice Raquel que ardes todo. Ardes todo. Entonces, en la política también ardes todo. Ya ustedes saben. Miren, le quería hacer referencia aquí, vamos a decir brevemente, al trabajo que publicamos hoy en el periódico El Caribe, que yo les invito a leer. Allí identificamos al menos 5 variables, pero son más porque esto que yo le acabo de explicar del PRM también tiene un impacto político que no es medible en las encuestas o en esas encuestas que se hacen y la gente hablando muchísimas cosas. Yo no sé cómo es que están haciendo las encuestas, la verdad. Pero yo en la experiencia que tengo cubriendo elecciones, nunca había visto un proceso electoral con tantos elementos que te generan dudas de hacia dónde está inclinada la simpatía de la mayoría de los votantes. Es que aquí hay un proceso de recomposición del sistema de partidos políticos. Miren si están así, que son los 2 partidos más jóvenes del sistema, los 2 más jóvenes que han crecido electoralmente, porque hay otros partidos de nuevo reconocimiento, pero que no han tenido el impacto que tuvo el PRM creado o fundado en el 2014 y la Fuerza del Pueblo en el 2019. Entonces, estos son los 2 partidos que se están debatiendo principalmente, o sea, la competencia es entre los 2 partidos más jóvenes del sistema. Pero habría que ver cuánto realmente es que ha caído el PLD, su base electoral, por la gran cantidad de dirigentes que se han ido, por todo el impacto que ha tenido negativo en su marca, por los casos de corrupción de funcionarios del más alto nivel, del entorno de su líder y presidente. Pero eso hay que ver en las urnas, cuántos ha afectado al PLD y cuánto ha crecido la Fuerza del Pueblo. Ellos dicen que son 2.100.000 inscritos. Si eso es así, ese partido es un bastión electoral, porque si esos son los miembros y logran llevar esos miembros a las urnas, además de los simpatizantes, porque hay gente que simpatiza por una candidatura, por un partido, pero no milita. Entonces es un bastión electoral. Pero habría que ver cuánto realmente ha crecido el PRM. El PRM ha capitalizado una parte importante de los dirigentes del PLD que sienten que ese partido no tiene futuro y que han abandonado sus filas, como es el caso de Julio César Valentín, que fundó un partido y además está apoyando al PRM.
Pero históricamente los partidos se desgastan en el poder. Habría que ver si efectivamente el PRM, en lugar de desgastarse, que ganó con un 52% las elecciones pasadas, ha mejorado su posicionamiento electoral. Pero coloquen ahí mismo que hay más de casi 600,000 nuevos votantes y súmenle más de 1 millón de gente que no fue a votar en las elecciones pasadas y que históricamente vota. ¿De quiénes son esa gente? ¿De quiénes son esa gente que se quedó sentada en su casa? ¿De cuál proyecto político? ¿Hacia dónde se ha inclinado? Entonces, solamente de votantes que no participaron en el 2020, hay 1,600,000. Solamente en estos temas que le estoy hablando. Pero ¿y la situación económica? La gente está ahora comprando más caro y tiene menos acceso al dinero porque hay menos circulante, porque la economía casi no ha crecido, en el último año no creció. Entonces, es verdad que la gente va a votar por el partido que ha deteriorado sus condiciones de vida. Eso es verdad, eso va a pasar. Pero aquí hay un tema también de la división de clases. La gente entiende que este es un gobierno de ricos. La oposición comenzó con esta campaña y es evidente que esa campaña caló. Esa es una campaña porque la encuesta Greenberg lo midió. Y dice la gente más pobre que estaban mejor, otra variable que la gente dice que estaba mejor en los gobiernos de Leonel y que él sabe cómo gestionar mejor los problemas del país, dice la encuesta Greenberg, y además dice esa encuesta que la gente siente que este es un gobierno de ricos. Es decir, que esa campaña que se hizo en contra del PRM, no estoy diciendo que el presidente Luis Abinader y su gabinete sea eso de popis que se le ha puesto como apodo, no. Yo estoy diciendo que se ha hecho una campaña y que esa campaña caló y ha generado un impacto y que eso tiene un impacto político de cómo la gente se incline a votar el día de las elecciones. Las alianzas es otra variable que nosotros planteamos en ese trabajo. El voto que se dividió en el 2019 y que facilitó el triunfo del PRM en el 2020, se reunificó. El voto bochista dividido entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, y eso suma al PRD. Eso tiene un impacto político que hay que ver cómo se desarrolla finalmente en las urnas. Pero el PRM tiene una coalición de 22 partidos políticos minoritarios, que son minoritarios, sí, diga lo que usted quiera, pero las elecciones registran que ellos siempre hacen la diferencia para que los partidos puedan lograr el 50+1. Eso tiene un impacto y hay que ver cómo se comporta el votante, porque además estas alianzas, el PRM logró sumar 14 partidos adicionales a los 6 o 7 que tuvo en el 2020, pero hay una característica de los partidos minoritarios. Su efectividad se ha demostrado históricamente que está vinculada a que tengan cargos en el Estado, porque sus cuadros, ellos los nombran y eso genera una dinámica y una fidelización de votos que beneficia a los partidos que logran sumar estas organizaciones minoritarias. Pero esos 14 partidos que el PRM sumó no tienen cargos en el Estado. Entonces ellos van a lograr sumar tanto como históricamente se ha demostrado que suman los partidos minoritarios. Esa es otra variable que está ahí. Recuerden el acto de Zorrillo Zuna, que para comprometer al presidente se atrevió a decirle que le dijera en público que lo iba a nombrar. Hoy, ¿por qué es eso? Porque no aguanta la presión de sus cuadros internos. Yo no sé si el gobierno tendrá otros, el PRM más bien, tendrá otros mecanismos de mantener a estos partidos con
logística, como se dice en el lenguaje político, la logística, el dinero tiene otro nombre. Entonces, cuando hablan de logística, todo el mundo se imagina, ¿verdad? Y de una vez se le pone el signo de peso en los ojos a la gente cuando se habla de logística. No sabemos qué tipo de logística estaría implementando el PRM para mantener a estos cuadros y que puedan resultar efectivos a la hora de aportar el voto, como ellos han demostrado que son, pero con cargos en el Estado. Cuando no han tenido cargos, muestran y también en las votaciones una caída terrible, tremenda, en cuanto a los votos que logran obtener. Entonces son demasiadas variables que hay en el escenario electoral de temas que tú finalmente no sabes cómo el elector se va a comportar. Otra cosa, y que nosotros no lo mencionamos en el trabajo de hoy, pero que hay que tomar en cuenta, la gente le está mintiendo a las encuestadoras. Ya está demostrado a nivel internacional. La gente ha aprendido a protegerse y en un país como el nuestro, donde la gente tiene una dependencia de una u otra manera del Estado, el que tiene la tarjeta Solidaridad, el que recibe la otra ayuda, que el gobierno siempre anuncia bonos para, ¿verdad?, cuando se presentan situaciones de crisis, los subsidios, que el gobierno ha implementado una gran cantidad de subsidios para que las alzas, la inflación no afecte tanto el bolsillo de la gente pobre. Entonces la gente ha aprendido a protegerse y por eso le miente a las encuestadoras, porque tiene el temor de quedar al descubierto y resultar afectada en su economía, en su vida, en los beneficios que pueda recibir del Estado, y por eso la gente prefiere protegerse y le dice a las encuestadores lo que ellos entienden que le convendría. Yo creo que está pasando un poco eso. Aprendamos a leer mejor lo que está ocurriendo en el escenario electoral. No se precipiten a hacer proyecciones ni a creer lo que dicen gobierno y oposición de que arrasarán o no arrasarán. Es correcto para ellos desde el punto de vista del marketing político y de su estrategia electoral. No van a decir que van a perder, ¿verdad? Ahora, usted como ciudadano tenga cuidado, porque hay muchas cosas en el contexto político actual que no permiten